Jóvenes, primero saludar pues cómo habrán pasado esta noche van a festejar, pero nos vamos a apurar chicos, hoy día es Día de la Madre. Eh, Como la anterior clase les dije, vamos a pasar por virtual porque creo que tienen examen de pediatría. No se olviden chicos, nuestro examen va a ser cuando terminen de todas las asignaturas. Creo que terminan un día lunes, algo, un día jueves va a ser nuestro examen. A los 3 o 4 días vamos a estar coordinando con los presidentes. Entonces, hoy chicos vamos a hablar sobre respuesta inmunitaria humoral, tema 7. Como hemos visto chicos, creo que nos falta una clase más. El viernes vamos a hacer lo que me he comprometido, pasarles todo el Gandhi. Son 3 o 4 dibujitos que vamos a hacer en la pizarra, que ahí mejor vamos a entender. Entonces, en esta diapositiva, lo que al inicio hemos empezado chicos, hemos dicho la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Ya hemos avanzado chicos, ya no sé cuántos meses ya estamos pasando, repasando como estamos viendo aquí la inmunidad innata, y entonces nosotros casi siempre nacemos con nuestras defensas propias, ¿ya? Ahí están las barreras epiteliales, puede ser la piel, puede ser la vía digestiva, la vía respiratoria o urogenital. Pero tenemos también, ya hemos hablado, no vamos a repetir, solamente un resumen estamos haciendo para aprovechar este diapositiva. Y hemos dicho en la piel hay varios factores que nos defienden, chicos, ¿no ve? Hay bacterias, hay defensinas, diremos, los colesteroles, grasas, en fin, pero también que defienden. Pero cuando atraviesan este microorganismo y entonces se va a encontrar con la inmunidad innata. Y en la inmunidad innata tenemos varias células, ya las células de serie blanca, los polimorfos nucleares. En este dibujo estamos viendo, por ejemplo, a los neutrófilos, estamos viendo a los basófilos, a las células dendríticas. Entonces, estas células son un mecanismo de defensa que, como ves, van a actuar rápidamente contra estos enemigos hasta las 12 horas, ¿ya? Y entonces, cuando ingresan, por ejemplo, aquí un ejemplo pondremos, los neutrófilos son los que aumentan rápidamente a nivel en serie blanca. Estos neutrófilos, por ejemplo, como los macrófagos, como las células dendríticas, no vamos a repetir, chicos, hemos dicho que tienen sus receptores, ¿no ves? Los receptores tipo TOL, también receptores de carroñero, hay también, reconocen, por ejemplo, chicos, por PANS, patrones moleculares asociados al patógeno, en fin. Pero cuando entra este patógeno, ¿ya? Cuando entra este patógeno al interior de un polimorfo nuclear, sea una célula dendrítica o sea un macrófago, y entonces deben recordar, entra por fagocitosis, ¿ya? Pero estas células siempre tienen receptores para el complemento, receptores para anticuerpos, receptores tipo TOL, receptores, en fin, tantos que hay, chicos, no vamos a repetir. Pero cuando entra un microorganismo, hemos dicho, ¿no? Es fagocitado y entonces entra al fagosoma, y después del fagosoma, por ejemplo, se estimula, se va a unir el fagolisosoma, y el fagolisosoma le va a fragmentar, ya le va a pedacear este microorganismo. ¿Por qué? Porque le va a mandar en pedazos, en fragmentos al retículo endoplásmico. Del retículo endoplásmico le va a empaquetar al complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no ve? Y toda esa función cumple. Y más abajo estamos viendo, chicos, por ejemplo, el sistema del complemento. Entonces, por ejemplo, la inmunidad humoral, hemos dicho, por ejemplo, en la inmunidad adaptativa está mediada por los linfocitos B. Estos linfocitos que forman los anticuerpos. En cambio, en la inmunidad innata está mediada por las proteínas. Hemos dicho, deben recordar, chicos, casi hay más de 30 proteínas. Estas proteínas también tienen su cascada, ¿ya? Su cascada en el complemento. Hemos dicho la vía clásica, la vía alternativa, las vías de las lectinas. Y entonces, hemos hablado también, por ejemplo, en la circulación tenemos el complemento 3. Pero cuando hay señales de que existe en la circulación, en la inmunidad innata, y entonces inmediatamente estas proteínas se van a pegar al, al al microorganismo, y entonces
deben recordar la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las listinas terminan en C9. ¿Qué hacen en el C9? Van a hacer miles de perforaciones a este microorganismo y entonces entra el líquido intracelular. De esa manera elimina, chicos. ¿Ya? Entonces, a eso también llamamos a estas proteínas ya la inmunidad innata, humoral, ¿ya? Y luego tenemos los linfocitos natural killer. Para que recuerden los linfocitos natural killer, hemos hablado, chicos, por ejemplo, casi siempre ellos están controlando, por ejemplo, las células infectadas, las células que tienen tumor. Pero, para que recuerden en este dibujo, chicos, casi generalmente controlan los linfocitos citotóxicos, pero en la inmunidad innata, la inmunidad, diremos en la inmunidad innata, el natural killer. ¿Qué hace el natural killer? Para que se den una idea, chicos. Por ejemplo, se acerca a una célula, le dice, a ver cuántos, por ejemplo, pondremos 100 complejos de mayor histocompatibilidad. Entonces, este cuenta, y a ver, alrededor cuenta, le vigila, y entonces, si es que por decir fuera 80, entonces este sospecha, ¿para qué? Para que directamente, por sus gran enzimas y los perforinas, elimine a esa célula infectada. Esa función cumple. Si está con células de cáncer, en fin. ¿Okay? Estamos resumiendo, chicos, ya hemos avanzado mucho. Y también hemos dicho, tanto los linfocitos natural killer, ya, también son los encargados, por ejemplo, de originar los interferones. Ya, los interferones son los que van a controlar a los virus, a las células infectadas, a los tumores, en fin. Y eso constantemente está participando. Y también hemos indicado, por ejemplo, antiguamente, por ejemplo, pensaban que las células dendríticas pertenecían tanto a la inmunidad innata y también en la inmunidad adaptativa. Pero, para que se den cuenta, chicos, estos son libros, pero en los dos funciona. En los dos funciona el célula dendrítica. ¿Ya? Como hace rato estamos hablando, por ejemplo, este célula de la inmunidad innata, como es el macrófago, entonces, hace rato hemos dicho, la ha empaquetado, el fagolisosoma, luego ha ido al retículo endoplásmico, luego ha ido al aparato de Golgi, luego se ha empaquetado. ¿No? Le ha empaquetado en complejo mayor compatibilidad clase 2. Cuando es extracelular, chicos, cuando fagocita extracelular, y entonces siempre va a presentar al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Como estamos viendo, por ejemplo, se está presentando por ejemplo, esta presentación de antígeno al linfocito T virgen. Este linfocito T virgen siempre tiene su receptor, ¿ya? Su receptor tiene, este linfocito T, tiene su receptor, el receptor del linfocito T, ¿ya? Y entonces está recibiendo el complejo mayor como es extracelular, ya como es extracelular, clase 2. Y entonces este linfocito T, al reconocer, se va a activar este linfocito T. Pero también hemos hablado en la pizarra el sinapsis inmunológica. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Hasta aquí sería, por ejemplo, la presentación, le está reconociendo este antígeno y este antígeno le está dando una activación a este linfocito T virgen, se va a convertir en linfocito cooperador o linfocito helper. Pero para que este se convierta, tiene que haber otras moléculas que se unen. Por ejemplo, hemos dicho que hay una molécula, por ejemplo, en el linfocito T, el CD28. Este CD28 se va a unir con B7 y entonces a eso llamamos las moléculas de coestimulación. Entonces, cuando hay coestimulación, cuando hay coestimulación, este linfocito T virgen se ha convertido en linfocito CD4 o linfocito cooperador. ¿Ya? Este linfocito cooperador, todavía en sinapsis inmunológica deben recordar, a veces hay una versión positiva, versión negativa, entonces el Fas ligando se va a unir con el Fas de la célula presentadora de antígeno, entonces va a haber una energía y esa energía a veces le va a estimular, diremos, nuestro Fas ligando a una apoptosis celular. Pero si es versión positiva de la coestimulación, el CD28 con B7 se va a unir, entonces este linfocito T, como es helper, saca otra molécula que se llama la molécula, por ejemplo, C de ligado. Se va a unir con la célula presentadora, de ese modo se va a activar también. Pero no se olviden, chicos, cuando se convierte el CD4 o cooperador o helper, y entonces automáticamente
se va a activar este linfocito T. Este linfocito T va a empezar a secretar, por ejemplo, va a empezar a secretar la interleucina 2. Y entonces esa interleucina 2 y también se va a formar, diremos, en este linfocito helper, los receptores para interleucina 2. Y entonces vamos a entrar al sistema de clonación. ¿Qué significa clonación? Imagínense que ha reconocido, diremos, por vía digestiva o por vía respiratoria, una bacteria de neumonía. Y entonces, en sistema de clonación, tiene que ser la misma especificidad. ¿Qué significa? Que tengan los mismos genes, ya los mismos genes se van a multiplicar en millones contra esa neumonía, o contra esa bacteria de la neumonía. Y entonces va a haber una diferenciación y también va a haber primero una proliferación, una diferenciación. Este se va a diferenciar, ya hemos dicho, en linfocitos ya TH1, TH2, TH17. Ya, un resumen estamos haciendo, chicos. Pero también hemos indicado, chicos, los linfocitos T solamente reconocen los pequeños fragmentos de péptidos de las proteínas. En otras palabras, las pequeñísimas proteínas reconocen los linfocitos T, ¿ya? Y también hemos indicado, chicos, que el linfocito T, por ejemplo, todo lo que estamos hablando, ese guerra pasa en un ganglio linfático, ¿ya? En el ganglio linfático, tal vez si hay alguna oportunidad más adelante, les voy a decir, tenemos zona folicular, extrafolicular, hemos dicho, por ejemplo, hay quimiosinas, por ejemplo, el CCR7, el Cristiano Renaldo, que estimula, por ejemplo, los linfocitos T foliculares y también los linfocitos B, CXR5, en fin, todo eso está pasando en un ganglio linfático, chicos, ¿ya? También este linfocito TCD4 da un estímulo, da un señal a los linfocitos B. ¿Para qué le da un señal a los linfocitos B? Porque este linfocito B se convierte en plasmocito y este plasmocito que empieza a formar los anticuerpos. Y estos anticuerpos, por ejemplo, si estamos hablando de una neumonía, entonces tendría que formarse o diremos, todos los mismos de anticuerpos para destruir a este germen que está entrando. Ahora nos toca hablar sobre la inmunidad, ya hemos hablado celular, humoral, ahora nos toca hablar sobre la inmunidad adaptativa, pero más de los linfocitos B. Entonces, los linfocitos B, ya, para empezar, chicos, hemos dicho que los linfocitos B, ¿dónde se van a originar? Tanto los linfocitos T como los linfocitos B se originan en la médula ósea, no se olviden. Entonces, ahí van a madurar. En cambio, los linfocitos T, ya hemos dicho, chicos, este va al timo. Entonces, como estaríamos mandando a la universidad para que vaya a capacitarse, diremos, para que reconozcan nuestras células y entonces mandamos al timo, ¿ya? En cambio, van a terminar de madurar los linfocitos en la médula ósea. Pero la diferencia, por ejemplo, que vamos a ver entre el linfocito B y los linfocitos T, no tienen los linfocitos, por ejemplo, directamente reconocen en la inmunidad adaptativa. Directamente van a reconocer. No necesitan el complejo mayor de histocompatibilidad, los linfocitos B. Y entonces, hemos hablado en las anteriores clases, por ejemplo, cada célula o cada linfocito B tienen sus receptores. Hemos dicho la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D. De esa manera reconoce. Y este linfocito B reconoce antígenos o microbios naturales, en otras palabras, más grandes, como los polisacáridos, como los lípidos, como ácidos nucleicos más grandes, diremos, de esas proteínas, reconoce directamente el linfocito B. Y también vamos a hablar más adelante, por ejemplo, tenemos los linfocitos B1, ya hemos hablado, chicos, los linfocitos B1 casi siempre se encuentran en las mucosas y también en el peritoneo o en el líquido pleural, ¿no? En cambio, los linfocitos tipo 2 o B2 casi siempre está en todo nuestro cuerpo. La mayoría, el 95% diríamos que es los linfocitos tipo 2 y estos linfocitos tipo 2, por ejemplo, los que van a también formar los anticuerpos. Se van a diferenciar en plasmocitos y estos plasmocitos van a empezar a formar los anticuerpos. Igual en tipo 1, por ejemplo, a nivel del peritoneo, a nivel de las mucosas, igual. Pero más adelante les voy a explicar, por ejemplo, cuando un linfocito B presenta al linfocito T, por ejemplo, una proteína, un péptido proteico,
hay de mayor vida da para que vivan los linfocitos B. En cambio, hay plasmocitos que solamente, por ejemplo, directamente este linfocito B puede activarse, puede formar anticuerpos, pero de corta vida, ¿ya? Eso es en resumen, pero tal vez si hay tiempito en la próxima clase resumimos, chicos. Tenemos 19 diapositivas, chicos. Entonces, hoy nuestro tema es las respuestas inmunitarias humorales, ¿no? Activación de los linfocitos B y producción de anticuerpos. Entonces, lo que vamos a ver que el linfocito B se convierta en plasmocito y ese plasmocito empiece a formar anticuerpos, ¿no ve? Ahora, ¿qué hacen los anticuerpos? Ya hemos dicho, por ejemplo, el sistema del complemento, ¿qué hace, chicos? Hemos dicho que el sistema del complemento puede rodear al bacteria, al microorganismo, y entonces puede perforar, ¿ya? Si es que llega al complemento de ataque de la membrana, ¿no ve? Cuando hablamos, por ejemplo, en la vía clásica, vía alternativa o vía de las lectinas. Pero no siempre hay bacterias, por ejemplo, solamente les rodean tanto les rodea tanto diremos, el sistema del complemento, las proteínas del complemento de la inmunidad innata, y los anticuerpos igual pueden destruir, pueden neutralizar, pueden eliminar tanto a los microbios, tanto a las toxinas extracelulares. De eso se ocupa. Entre los linfocitos T casi siempre se ocupan, chicos, de las infecciones intracelulares. En cambio, los linfocitos B, los anticuerpos, ya la próxima clase el día viernes en pizarra, no se falten, chicos, les voy a explicar en pizarra los 5 tipos de inmunoglobulina. Pero estos anticuerpos o estas inmunoglobulinas casi siempre se ocupan de eliminar, de neutralizar, ya, o de deshacer, de matar, en otras palabras decir, a ese microorganismo, ¿ya? Como estamos viendo en este dibujo, por ejemplo, ya dice reconocimiento del antígeno. Primero hemos dicho hace rato, más adelante vamos a explicar cómo es un linfocito T dependiente, que solamente depende de los linfocitos T. Otros no dependen de linfocitos T. Pero aquí, como estamos viendo, ya, ¿cómo está reconociendo? Imagínense, hemos dicho, las células presentadoras profesionales. Tenemos a las células dendríticas, a los macrófagos y también tenemos a los linfocitos B. Entonces, estos linfocitos B, ya hemos hablado, tienen digamos, en su membrana dos inmunoglobulinas. Tenemos la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D, ¿ya? Y entonces está reconociendo un microorganismo. Como están viendo aquí, le está reconociendo. O sea, entrar al interior del linfocito B, como en macrófago, como en células dendríticas, lo mismo va a pasar. ¿Ya? Va a entrar a fagolisosoma, del fagolisosoma, diremos, se va a fragmentar, del retículo endoplásmico va a salir el complejo mayor dístico con pared clase 2, porque estamos hablando extracelular, ¿vale? Va a reconocer y luego le va a presentar a qué, ¿ya? Pero primero estamos hablando del linfocito T virgen. Cuando es virgen, solamente tiene las inmunoglobulinas o receptores, la M y el D. Pero cuando ya se conoce un microorganismo, este linfocito virgen se va a convertir en un linfocito B activado. Ya, en otras palabras, ya más fuerte, se ha activado. Y entonces, cuando se va a activar, chicos, directamente a veces adelante les voy a explicar más adelante, el mismo linfocito T, como está reconociendo con su receptor, hemos dicho, no necesita complejo mayor de histocompatibilidad, el mismo puede, diremos, hacer su sistema de clonación, ¿ya? Puede hacer su proliferación y diferenciación. Entonces aquí está proliferando. ¿Qué significa? Ya ha habido sistema de clonación, que es el mismo gen, los mismos receptores, millones se dividen. ¿Por qué? Porque seguramente esta bacteria, pongamos una salmonela, y entonces tiene que proliferar en varias linfocitos B para deshacerse de esta bacteria que estamos poniendo salmonela. Entonces prolifera, se diferencia, chicos. Y entonces en la diferenciación que hacemos, se va a convertir en plasmocito. El linfocito B se convierte, el linfocito maduro se va a convertir en plasmocito. Pero este plasmocito, ¿qué hace? Ya tenemos las células del plasmocito, ¿qué van a hacer? Y estos ya son estimulados tanto, ya puede ser por los linfocitos T o solos, pero estos van a secretar, ya, la primero que hace, diremos, los plasmoblastos o las células plasmáticas en secretar la primera inmunoglobulina, ya, la inmunoglobulina M.
La inmunoglobulina M en secreta. Lo primero que forma, por ejemplo, cuando hay una infección, por eso cuando pedimos en laboratorio, chicos, por ejemplo, en COVID nomás. En COVID, chicos, por ejemplo, tenemos que ver la inmunoglobulina M y también la inmunoglobulina G o cualquier enfermedad, o en Chagas, cualquier enfermedad, por ejemplo, en un paciente que tenga, por ejemplo, un control de embarazo, tranquilamente el IH, ya, perdón, del toxo, pueden pedir del toxo, por ejemplo, del toxoplasmosis, si ese paciente en el embarazo presenta resultados, títulos muy altos de inmunoglobulina M, entonces, ¿qué significa? Lo primero que forma nuestro sistema adaptativo es la inmunoglobulina M. Y entonces, si ustedes detectan en cualquier enfermedad la inmunoglobulina M, y esta inmunoglobulina es fase aguda. Entonces, este paciente sí está padeciendo de esta enfermedad. Pero cuando aparece la inmunoglobulina G, ya ese es de recuerdo. ¿No? Eso vamos a hablar más adelante, chicos. También estamos viendo aquí, por ejemplo, cambios de ese tipo. Cambios de ese tipo. ¿Qué significa? Eso vamos a hablar el día viernes, chicos, para que me entiendan. Ahora también vamos a tocar los linfocitos B, como van a formar las inmunoglobulinas o los anticuerpos, ya hemos dicho, son 5. La inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, la A, la inmunoglobulina D y L, los 5. Y entonces cambios de su tipo, ¿dónde se produce? También en las células plasmáticas, pero esto vamos a ver con los genes más adelante, no los quiero confundir. En otras palabras, siempre va a formar nuestro linfocito B, la inmunoglobulina M y también la inmunoglobulina G. Por eso, en otros libros van a encontrar, chicos, lo primero que forma la inmunoglobulina M son los linfocitos tipo 1. En cambio, los linfocitos tipo 2 casi siempre se ocupan de los 5. Pero esos cambios vamos a hablar más adelante. Y también tienen que tener, por ejemplo, estos anticuerpos de alta afinidad o de baja afinidad. Y por último, chicos, como estamos viendo aquí, también como, por ejemplo, van a terminar de formar también a nivel del ganglio linfático la maduración de afinidad. ¿No ve? Vamos a ver ese en inmunoglobulina el día viernes. Y los linfocitos ya de memoria. En otras palabras, esta infección le ha ganado, ha quedado anticuerpos, también estos anticuerpos tienen que bajar, pero también han quedado células de memoria. Los linfocitos B de memoria, de este que hemos dicho salmonella, se quedan a veces cuando se estimulan de por vida, o meses, o semanas. Vamos a ver eso, chicos. Pero como verán, ese es en este dibujo, chicos. No cambia. Ya. Y como hace rato les decía, chicos, por ejemplo, qué es las, los linfocitos T dependientes y los linfocitos no dependientes. ¿Qué significa, chicos? Por ejemplo, como estamos viendo aquí, las respuestas de los anticuerpos frente a diferentes antígenos se clasifican en T. ¿Qué significa? Algunos linfocitos B necesitan siempre del señal o del estímulo de los linfocitos T para formar anticuerpos. Así clarito, chicos. Entonces, algunos linfocitos, como los linfocitos clase 2, siempre necesitan. Todo esto pasa en un ganglio linfático. Pues métanse a la cabeza del ganglio linfático. ¿No ve? Entonces, el ganglio linfático, el linfocito B siempre va a necesitar, diremos, su señal del linfocito CD4 cooperador. ¿Ya? ¿Para qué? Para que forme los anticuerpos de alta afinidad, que tengan larga vida, más años, meses. Eso se ocupa. Entonces aquí vamos a leer, por ejemplo, dice anticuerpos con isotipo cambiado de afinidad alta, los linfocitos B de memoria, las células plasmáticas de vida larga. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, todos los que dan un estímulo o los que ayudan estos linfocitos T cooperadores o el CD4 al linfocito T para que forme anticuerpos son de larga vida. ¿Ya? En cambio, chicos, aquí están viendo, primero estamos viendo aquí, por ejemplo, un linfocito B dentro del ganglio, ¿ya? Un linfocito T folicular se está uniendo con un linfocito T cooperador y entonces aquí vamos a ver el CD480, la coestimulación, el CD40, todo lo que hemos hablado, chicos, en sinapsis inmunológica, pero aquí está formando mayor cantidad de anticuerpos y también mayor cantidad de variedad de cambios de su tipo, de cambios de inmunoglobulina. En cambio, en independiente, este linfocito B no necesita
diremos, la cooperación o el estímulo o el señal de linfocitos T. Y eso es donde tenemos, hemos dicho casi 5%, como serían los plasmoblastos que están circulando o los que tenemos en el peritoneo o en el líquido pleural o en las mucosas. Entonces no necesitan. Ellos, por ejemplo, como estamos viendo, aquí estamos viendo un linfocito B con su receptor de inmunoglobulina M o inmunoglobulina D. Está, mira, aquí está, de una vez está, diremos, está capturando, luego va a haber presentación, va a haber luego procesamiento. Directamente este linfocito, diremos, que no necesita ayuda del linfocito T, se va, diremos, va a ir a, ya, eh, ya, este linfocito B ya se ha activado gracias por el antígeno que está reconociendo. También en otras palabras podemos poner, por ejemplo, tenemos 9 como célula presentadora de antígeno linfocito B, tenemos receptores para el antígeno, tenemos, perdón, para el sistema del complemento, tenemos receptores para anticuerpos, tenemos receptores tipo TOL, tenemos receptores, por ejemplo, de SCAM, en fin, y estos directamente se reconocen. Reconocen, ya hemos dicho, por ejemplo, los polisacáridos así grandes, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, en fin, así se conoce directamente. Pero por ejemplo, su anticuerpo más siempre es la inmunoglobulina M. Pero esa inmunoglobulina M es de baja afinidad y también son células plasmáticas de corta vida. Poco viven, en otras palabras. Esa es la diferencia. La diferencia que los linfocitos B necesitan, diremos, una ayuda de linfocitos T. En cambio, no, o independientes del T, no necesitan. Pero son de corta vida, en cambio, cuando hay estímulo de larga vida, son con cooperadores del linfocito T. Ya. Aquí igual estamos viendo, chicos, por ejemplo, aquí dice características, características de las respuestas primarias y secundarias de anticuerpos. Entonces, estamos hablando, chicos, por ejemplo, como dice aquí, una respuesta primaria, una respuesta secundaria, ¿ya? Como verán, chicos, aquí, ay, perdón, como verán, chicos, aquí, por ejemplo, en la respuesta primaria, la cantidad de anticuerpos. Entonces, como estamos viendo, menos cantidad hay en la primera respuesta frente a los anticuerpos, ¿ya? Por ejemplo, en la primera infección, ya casi el tiempo, lo mismo dura, chicos, ¿ya? Estamos viendo a un linfocito virgen. Este linfocito virgen, por ejemplo, está reconociendo a un antígeno. Después ha habido, diremos, se ha activado este linfocito B. Como se ha activado, ha habido proliferación, ¿ya? Y también se han formado células plasmáticas, ha empezado a formar la inmunoglobulina G y M. Y esta producción de anticuerpos tienen, por ejemplo, pueden ir a médula ósea, pero hay menor cantidad. Como ha vencido la infección, en la segunda infección recurrente, por decir, puede ser una neumonía, los mismos que hayan contagiado, y entonces ya quedan células de memoria. Estas células de memoria, cuando hay otra oportunidad o la segunda vez que viene esta infección de la neumonía, estas células de memoria rápidamente ya van a atacar, va a haber proliferación, va a haber diferenciación en células plasmáticas, como ya conocían, y entonces forman los anticuerpos contra ese bacteria. Hay mayor cantidad de formación secundaria en las respuestas de anticuerpos. Y también, por último, va a haber pues mayor cantidad de células plasmáticas y mayor formación de cantidad de anticuerpos y también los linfocitos de memoria que van a quedar. Por eso aquí dice, chicos, por ejemplo, respuesta primaria, ¿no ve? El tiempo casi ha sido largo, entre 5 o 10 años. Igual con las vacunas, así responde. En cambio, como ya ha habido aquí, ya hay memoria, apenas 1 o 3 años ya. La respuesta es menor, en cambio en la secundaria es mayor. Cambios de su tipo. Como hemos visto hace rato, no hay muchos cambios de su tipo, solamente pueden haber la inmunoglobulina M y la G. En cambio, en la respuesta secundaria, sí, hay más, diremos, cambios de su tipo. El día, el día viernes les voy a enseñar en la pizarra. Y también afinidad del anticuerpo. Hay menor afinidad,
ya media, más variable. En cambio, hay mayor afinidad en la maduración de afinidad en la segunda respuesta. ¿Ya? Y luego tenemos, por ejemplo, transmisión de señales inducidas por el antígeno en los linfocitos B. Seguramente deben recordar, chicos, esto ya hemos visto, casi es lo mismo, en otras palabras, casi lo mismo que el linfocito B. Por eso aquí vamos a resumir, chicos. Como verán, por ejemplo, hemos dicho, por ejemplo, en los receptores del linfocito B, ya estamos viendo, hemos dicho la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D. Ya cualquiera que sea, chicos, pero aquí, por ejemplo, está reconociendo el receptor, ¿no ve? Y entonces, en otras palabras, está reconociendo un microorganismo extracelular, ¿ya? Pero cuando reconoce, hemos dicho, deben recordar, por ejemplo, que este es receptor del linfocito B, ¿ya? O receptor de inmunoglobulina M o D. Y entonces apenas pasa el citoplasma. No tiene mucho, diremos, no tiene muy largo, diremos, su cola intracelular de este receptor del linfocito B. Por eso necesitamos sí o sí, chicos, para que haya, una fosforilización, en fin, necesitamos. Entonces, todas las células siempre tienen a su lado de los receptores M está una proteína, una inmunoglobulina alfa y beta. En cambio, este alfa y beta, como están viendo, tiene, por ejemplo, más largo su cola. ¿Para qué tiene más largo? Porque para que dé señal al núcleo de este linfocito B. Pero en sus colas, esta inmunoglobulina alfa y beta tienen, por ejemplo, el ITAN, ¿ya? Este ITAN son estructuras tirosinas, diremos, de activación de receptores inmunitarios. Y entonces este se fosforila, en otras palabras, le va a dar energía. Pero también en la pared del citoplasma tenemos estas moléculas, como el VID, el DIN, el FIN y también el SIC. Estos, por ejemplo, con la proteína adaptadora también se fosforila, provocan la fosforilación. Al haber la fosforilación, chicos, va a haber, pues, cambios intermediarios bioquímicos. Entonces va a empezar a formar, se activa la fosfolipasa C gamma. Ese fosfolipasa gamma, por ejemplo, igualito como en linfocito B. ¿Qué va a hacer? Va a hacer el trifosfato de inositol, aumenta el calcio. La anterior calcio le hemos dicho, ¿no ve? O los anteriores. Por ejemplo, este calcio, ¿de dónde sale? Sale este calcio del retículo endoplásmico rugoso. Entonces se libera el calcio del retículo endoplásmico y también este calcio se va a unir con ¿quién? Con calmadolina. Hemos dicho que se une con calmadolina, luego con calcinuria, ya con calcinuria se va a unir y va a formar, por ejemplo, ya diremos, va a dar un señal, por ejemplo, al factor nuclear de activación del linfocito T como del linfocito B. ¿Ya? Como estamos viendo, igual es este mediador bioquímico, entonces va a activar el diacilglicerol, va a activar al fosfoquinasa C y entonces se va a formar el factor nuclear, o se va a activar factor nuclear capa beta, igual, este intercambio, por ejemplo, con la proteína adaptadora, ¿ya? Y hay cambios bioquímicos intermediarios. Aquí estamos viendo el trifosfato de guanosina junto con ZAC y ZAC, ¿ya? Se van a convertir en ZAC, trifosfato y ZAC, trifosfato de guanosinas, y entonces esto van a, por ejemplo, aquí tenemos la sinasa reguladora extracelular y transición amino. ¿Y estos qué van a hacer? Van a empezar a dar un señal para que se active la proteína 1 de la activación. Todos estos, todos estos de transcripción genética, entonces van a mandar un estímulo a nivel del núcleo desde el linfocito B y entonces va a haber, pues, más división de esta célula inmediatamente. Todo lo que hemos adelantado, que es de la misma especificidad. En otras palabras, cambios genéticos, ¿no es? La otra señal, como estamos viendo, chicos, papel de las señales de la inmunidad innata en la activación del linfocito. Entonces, ¿qué significa, chicos, esto? Ya estamos viendo, por ejemplo, cómo está formado un linfocito B. Ya hemos dicho, por ejemplo,
aquí estamos viendo sus receptores del BCR como el receptor del linfocito T, y entonces este linfocito B tiene su receptor. Pero ya hace rato hemos dicho, no está muy anclada a nivel intracelular, por eso no hay señales, diremos, no puede activar. Reconoce el antígeno, pero no puede activar, diremos, al linfocito B. Para activar, para que se active este linfocito B, sí o sí necesita de otra inmunoglobulina, ya hemos indicado, de la inmunoglobulina alfa y beta. Pero estas inmunoglobulinas alfa y beta tienen sus estructuras trisómicas, el ITAN, ¿no ve? Que estructuras trisómicas activadoras de receptores inmunitarios. También, a su vez, ya, porque hemos dicho, por ejemplo, este linfocito tiene varios receptores. Hay receptores, por ejemplo, para el complemento. Ya hemos dicho, por ejemplo, el sistema del complemento, esas 30 proteínas le va a eliminar, en otras palabras, a esa bacteria o a ese microorganismo le va a hacer poros, perforaciones, de esa manera le elimina, ¿no ve? El complejo de ataque de la membrana. Pero hay otros complementos como el C3D, por ejemplo, el C3D se une, le va a rodear al microorganismo, se va a unir alrededor y como tiene receptores se lo va a llevar al antígeno, al linfocito B. Como tiene receptor, ya, entonces va a reconocer este receptor o CD21 también se llama, el receptor CR para el complemento. Y entonces, y esto también le va a activar para que funcione el linfocito B, que era virgen, pero se va a convertir en un linfocito, diremos, activado. Y también tiene otras moléculas, otras proteínas como el CD19, el CD81, que también tiene en su cola el CD19, por ejemplo, el ITAN, y esos se van a fosforilar y van a activar. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando funciona como receptores, diremos, como nos reconoce el receptor BCL. En cambio, en el B, chicos, por ejemplo, hay otra señal innata. ¿Qué significa innata? Ya hemos dicho, los linfocitos B también actúan igualito como parecido al macrófago, parecido al neutrófilo o parecido a las células dendríticas. Y entonces, en este caso, por ejemplo, imagínense que es una célula presentadora. Las células presentadoras hemos hablado. Tiene también su receptor, ¿ya? También tienen otros receptores, el receptor tipo TOL. Hemos dicho todavía son 9, ¿no ve? Y entonces, gracias que también este linfocito tiene su receptor tipo TOL y también tiene, por ejemplo, también este receptor tipo TOL, ¿por qué se va a activar, diremos, este linfocito B? Porque hemos dicho en su pared, todas las bacterias, ya, que todos, por eso todas las bacterias tienen patrones moleculares asociados al patrón. Entonces, en otras palabras, como energía les despierta al receptor tipo TOL para que haya fagocitosis, para que se lo trague, ¿no ve? Y entonces, y como ha reconocido por PAN y también por receptor tipo TOL, y también tiene algunas proteínas como alfa y beta, también se va a activar este linfocito B. Eso es lo que nos muestra en este cuadro diapositivo. Dice consecuencias funcionales de la activación del linfocito B por el antígeno. La activación del linfocito B por el antígeno multivalente y otros señales puede impedir la proliferación, diferenciación, puede iniciar la proliferación y diferenciación de células y las prepara para interaccionar con los linfocitos cooperadores. En otras palabras, ya nos está diciendo, por ejemplo, el linfocito B necesita una colaboración de linfocito T cooperador. ¿Ve? Como estamos viendo aquí, chicos, por ejemplo, dice consecuencias funcionales de la activación de linfocitos B mediada por receptor para el antígeno. Todo esto, todo este dibujo, es lo que pasa es en ganglio linfático, en un ganglio linfático, chicos. Entonces, como estamos viendo en el ganglio linfático, estamos viendo, deben recordar, ¿no ve? Tienen sus espacios, tanto el ganglio linfático, perdón, tanto el linfocito B, tanto el linfocito T, tienen sus lugares especiales, ¿no ve? Un ganglio linfático. Entonces, cuando en su lugar en el ganglio linfático, ¿ya? O ganglio linfático secundario, ¿ya? Este linfocito B virgen se está uniendo, se está entrecruzando con un antígeno. Y entonces, si es que se va a unir, se va a activar pues el linfocito B. Entonces aquí estamos viendo los cambios de linfocitos B. Se ha activado ya este.
Pero ¿en qué se va a convertir? Como vemos también como consecuencias funcionales, por ejemplo, este linfocito ya va a expresar proteínas que promocionan la supervivencia. Y entonces, gracias al antígeno, este linfocito B también activa su supervivencia. Entonces, aumenta la supervivencia, hay proliferación de estos linfocitos. Y también gracias porque se está uniendo con el antígeno, va a haber presentación de antígeno, porque hace rato hemos dicho, chicos, solito puede reconocer, también puede participar como célula presentadora profesional el linfocito B. Y entonces, dentro del ganglio linfático, también, por ejemplo, este linfocito B le está presentando con su complejo mayor dístico un antígeno. ¿A quién? A un linfocito, diremos, cooperador. ¿Ya? Entonces ya no vamos a hablar, chicos, habrá aquí coestimulación, los ligandos y en fin, todo, pero de esa manera. Como va a haber, diremos, esta presentación del linfocito B al linfocito T, y entonces va a haber aumento diremos, de interleucinas o citoquinas. ¿Qué es lo que pasa? Este linfocito CD4 va a empezar a formar mayor cantidad de interleucina 2, y esa interleucina 2 va a empezar a formar también mayor cantidad de receptores y también este linfocito T a nivel del ganglio se va a convertir en linfocito T folicular. Y los linfocitos T foliculares empiezan a formar también la interleucina 4, la interleucina 13, en fin. Más adelante les voy a explicar para qué, ¿ya? Y también en el interior del ganglio linfático, por ejemplo, aumentan las quimiosinas. Hemos dicho, por ejemplo, el linfocito T folicular o en la región del linfocito T, hemos dicho, hay una quimiosina CCR7, todavía el Cristiano Ronaldo. Pero este balancea, por ejemplo, a nivel de los linfocitos B está el CXCR5. Y entonces, por ejemplo, para que se atraiga, si es que va a ir al lado, diremos, en el ganglio linfático, va a migrar a la zona, diremos, a la zona de linfocito B o linfocito T, estas quimiosinas bajan. Y, por ejemplo, puede bajar en linfocito T el CCR7 y aumentar el CXR5. O al revés, puede aumentar el CXR5 del linfocito B y disminuir el CCR7. Entonces, para que se atraigan, chicos. Pero de esa manera terminan también, ya, terminan también en general las células plasmáticas y también secreción de anticuerpos. Activación y migración. Esto, chicos, más rapidito vamos a hablar. Por ejemplo, este de activación y migración de linfocitos T cooperadores de los linfocitos B. En otras palabras, ya hemos dicho, por ejemplo, todo lo que va a pedir ayuda este linfocito B al linfocito T cooperador, y entonces son de larga vida. Como dice aquí, por ejemplo, este está pasando igual en un ganglio linfático. Una célula dendrítica folicular le está presentando al linfocito T. Este linfocito T, por ejemplo, se está activando, se activa el linfocito T virgen, se convierte en linfocito CD4 cooperador, pero este cooperador también tiene que, por ejemplo, a nivel del folículo primario, también tiene que coordinar con linfocito B. Y como le da señal, este linfocito B va a empezar a formar los anticuerpos. Y también a nivel extrafolicular, ya, y pasa, pero este es de larga vida, este de corta vida. Igual las células T cooperadores a nivel extrafolicular participa, diremos, con los linfocitos B germinal, y entonces tenemos a nivel germinal de larga vida, ¿ya? Reacción. Eso pasa en el interior. Esto ya hemos repasado, chicos, ya presentación de los linfocitos B a linfocitos T cooperador. Ya hemos dicho, como estamos viendo, chicos, el linfocito B le está reconociendo un antígeno extracelular, le va a procesar, le va a fragmentar, luego le va a presentar en complejo mayor de histocompatibilidad. ¿A quién? Le presenta al linfocito T virgen o al linfocito CD4. Y entonces aquí está presentando el linfocito B todo lo que está funcionando como una célula presentadora de antígeno aquí, ¿ya? Y va a haber aquí la coestimulación, los ligandos, todo eso, para que pase todo lo que hemos visto. Los mecanismos de activación de linfocitos B, cooperador. Como estamos viendo, chicos, esto ya no vamos a repetir, hemos hecho en sinapsis inmunológica. El linfocito B le está presentando un antígeno, ya por su complejo mayor de compatibilidad, hemos dicho al linfocito T. Este linfocito T por lo menos tiene que tener su complejo, ¿no ve? El CD3 y también la proteína Z, y luego se va a activar para que el CD28 se una
con B7, ¿ya? Y también hay ICOS, y también CD28, y también para que hay CTL4, en fin, ya hemos hablado, chicos, pero también forma citocinas como la interleucina 2, y igual aquí, chicos, por ejemplo, estamos viendo CD40 ligando, que hemos hablado, y para qué forma CD40 ligando, para que haya mayor formación de anticuerpos. Cambios de su tipo. La próxima clase, chicos, les voy a explicar cambios de su tipo. ¿Qué significa? Que este linfocito B se ha convertido gracias al CD40, ¿ya? Y también tiene que participar, por ejemplo, hay algunas enzimas que tienen que participar. Y eso, por ejemplo, como estamos viendo aquí, chicos, está, está gracias por interleucina, gracias al factor... gracias al factor de crecimiento transformante beta, gracias al factor activador de linfocitos B, se convierten. Por ejemplo, el linfocito B, por ejemplo, esto vamos a hablar el viernes, por ejemplo, para que se vuelva A, ¿ya? Para que se vuelva A, este transformante, diremos, factor de crecimiento transformante beta, y también el factor activador de linfocitos B, estos le van a dar el origen para que se forme la inmunoglobulina A. Y la inmunoglobulina A en las mucosas también. Y gracias también, por ejemplo, la interleucina 4 se va a formar en linfocitos T helper folicular, y entonces el E actúa tanto en los parásitos, en las alergias. Y también tenemos la subclase, y tenemos, por ejemplo, los interferones, y también del 1 al 4 vamos a hablar, chicos, cómo van a activar, y eso vamos a ver el día viernes, chicos. ¿Ya? Y también esto lo que dice, mira, si no habría, por ejemplo, en sinapsis inmunológica hemos visto, si no habría, por ejemplo, el CD40 no se puede unir con el CD40 ligando, entonces ese pacientes solamente formarían una inmunoglobulina M. Y esos pacientes, ¿qué no son? Son aquellos pacientes que tienen ese problema de enfermedad, el síndrome de hipergamma-glutamina M ligado al cromosoma X. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una mutación de CD40 ligando, y entonces no tienen estos pacientes los otros inmunoglobulinas. O si tienen poco, pero tienen mayor cantidad de inmunoglobulina. El día igual, les voy a explicar el día viernes, chicos, pero para que haya, por ejemplo, en su cadena corta y liviana, ya en fracción constante y variable, tenemos algunos genes, por ejemplo, de variabilidad, de diversidad, de unión. Todo esto funcionan para que se divida, diremos, qué tipo de inmunoglobulina va a ser. La maduración de afinidad. Entonces, la maduración de afinidad, todo esto se ve, por ejemplo, la activación de linfocitos, junto con el linfocito cooperador, van a migrar al centro germinal. En el centro germinal, gracias a los linfocitos los linfocitos, por ejemplo, B, también se van a unir con linfocitos, con células dendríticas foliculares. Y con las células dendríticas foliculares, ya se van a unir con linfocitos T cooperador, y de ese modo van a formar anticuerpos de alta afinidad. Y los que se unen van a llegar a la apoptosis, ¿ya? Y también aquí estamos hablando de los dependientes, hemos dicho del timo, y los no dependientes. Los dependientes, por ejemplo, casi se forman todas las inmunoglobulinas. En cambio, en no dependientes, que no necesitan ayuda, solamente la M se forma, pero hay poca cantidad también del inmunoglobulina G. ¿Ya? Por último, chicos, por ejemplo, no siempre en cada enfermedad, en cada virus que el paciente va a empezar a formar anticuerpos, ¿no ve? Entonces tiene que haber algo que frene. Entonces, para que frene, chicos, por ejemplo, tenemos una regulación de respuesta inmunitaria humoral o la retroalimentación. El mismo linfocito T tiene su receptor, aquí ya no está ITAN, y entonces el ITAN ya no se activa, entonces sería estructuras tirosómicas inhibidores de receptores inmunitarios. Se bloquea, chicos. Entonces, cuando se bloquea chicos, por ejemplo, chicos, y entonces ya no se va a formar muchos anticuerpos. Va a haber un inhibidor, por ejemplo, diremos, en su receptor 2 del linfocito B de fracción constante, va a haber inhibición, y también el CD22, CD72, hay estructuras que se inhiben, y entonces ya no se forman. Eso es lo que pasa para que ya no formen, chicos. Si hay preguntas, chicos, me pueden preguntar. Falta 2 minutitos, pero el día viernes no se falten. Terminamos, diremos, todo
introducción a la inmunología. El examen va a ser hasta 6, ya al segundo parcial va este tema, chicos, hasta el 6, hasta el tema 6, son 35 preguntas, el último día va a ser, chicos. ¿Hay alguna pregunta, chicos? O si no, el día viernes vamos a hacer en pizarrón, cualquier duda me pregunta. Hola, chicos. Hola. Mabel. No está. ¿Doctor? No creo que haya ¿Ya hay preguntas. alguna pregunta, Mabel? Creo que nos hemos pasado con un minuto, pero el día viernes, chicos, no se falten, vamos a hacer en pizarra, es la penúltima clase. Ahora, si terminamos el viernes, terminamos, chicos, la introducción. De ahí ya vamos a entrar a patologías de inmunología. Bueno, saludos, chicos, buenas noches, pásenlo bien, vayan a festejar, aun cuando tardecito, a sus mamás. Chao, chicos. Hasta luego, doctor. Chao, chao, Hasta luego, chao. doctor. Hasta luego, doctor. Chao, 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 Balmi. Chao, Mabel. Chao, Eric. Chao, Katy. Hasta luego, doctor.